Le damos gracias al Señor nuevamente, otro día más, un nuevo domingo que venimos delante de la casa, de la presencia del Señor, a la casa de nuestro Padre Celestial. Contento una vez más de poder estar junto a cada uno de ustedes. Saludo a aquellos que no he podido saludar y también los estrecho ahí a nuestros hermanos allá. Dios les bendiga a todos. Así que vamos a ir a la clase de hoy, pero antes vamos a orar. Ahí tengo a mi señora que me sopla. Así que vamos a orar delante de la presencia del Señor. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu amor, por su bondad tan grande. Oramos, Señor, para que usted, Señor, en su infinito amor, infinita misericordia, usted se glorifique, Señor. Señor, en cada una de las clases, Señor, que en este día, Señor, han de participar. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu palabra. Señor, que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos, Señor, entender tu palabra y aplicar tus principios a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos, y todo esto te lo dejamos en el nombre santo y glorioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos nuevamente a la parte final de Ruth y Boaz. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la última vez. La siguiente diapositiva. Bien, mis amados hermanos, básicamente lo que vimos la semana pasada con respecto al libro de Ruth. Ahí estamos deteniéndonos a estudiar la palabra del Señor. En el libro de Ruth nos cuenta la historia de la familia de Elimelech, que sale de Belén hacia Moab. Había un hambre que estaba ocurriendo en la tierra de Belén, y ellos deciden ir hacia Moab, habitar a los campos de Moab, que eran mucho más frondosos en ese tiempo que los campos de Belén. Lamentablemente a esta familia no le fue bien, como vimos la semana pasada, dado que ellos tienen una pérdida. La primera pérdida que tuvieron fue del varón del hogar, el jefe de la casa, muere Elimelech. Entonces ocurre que ya no está el varón principal y los hijos toman ese rol ahora, pero ellos se casan con dos mujeres moabitas de ese lugar, con Ruth y Orfa. Pero lamentablemente la historia nos relata que ellos también mueren después de 10 años en Moab, y queda sola Noemí junto a sus dos nueras. También contamos y hablamos en aquella ocasión que los planes de Dios no pueden ser frustrados, ¿cierto? E incluso aún y a pesar de nuestros errores, Dios se va a glorificar, porque Él tiene un plan que ha trazado desde los inicios de los tiempos y Él cumple. Hoy día hablamos en la clase de los profesores, hablaba acerca de la inmutabilidad de Dios. Dios no varía. Dios siempre cumple lo que Él promete. Por lo tanto, Dios iba a usar a una moabita llamada Ruth. ¿Para qué? Para cumplir sus planes redentores. Y es aquí donde nos encontramos de que Noemí y Ruth vuelven desde Moab hacia Belén y dejan a su otra nuera, Orfa, ahí en los campos de Moab. Vemos que Ruth fue un ejemplo, ¿cierto?, de nuera, porque ella decide acompañar, pudiéndose haber quedado, igual que su otra cuñada, nuera, por así decirlo, en los campos de Moab. Ella decide acompañar a su suegra. Algo impensable quizás en estos días, ¿cierto? Donde generalmente siempre se echan como bromas acerca de las suegras con las nueras, como que hay una especie de rivalidad. Pero ahí es loable ver que Ruth, al ver
a una mujer desprovista, a su suegra. Decide ella acompañarla a un lugar que no conoce, a un Dios que recién se le está revelando, dejar todo lo que tenía en Moab y habitar en la tierra de Belén. Entonces, amados hermanos, esto denota que hay una especie de arrepentimiento, ¿cierto? De volverse desde Moab hacia los campos de Belén para poder refugiarse en las alas del Todopoderoso, del Dios de Israel. Hablamos también de que llegan a Belén Ruth y Noemí como mujeres bastante pobres, que ellas tienen que salir a espigar. Y seguramente Noemí, como era una mujer mayor, no podía hacerlo y envía a Ruth a espigar en algunos de los campos donde pueda ella, con sus palabras, decir, hallar gracia para el sustento de Ruth y Noemí. Y casual, llegan a los campos de Boz, que era uno de los parientes de Elimelech. Por la providencia de Dios que encamina todas las cosas, el Señor guía a Ruth hacia los campos de Boz. Y llega a los campos de Boz, y Boz, a pesar de que ella era una moabita, despreciada, porque los extranjeros generalmente son despreciados, y más en la cultura judía, entonces Boz muestra misericordia y gracia a una mujer desamparada, moabita, como Ruth. También hablamos de que Boz es el pariente redentor, ¿cierto? Y aquí se introduce una palabra sumamente importante dentro de la palabra de Dios: redención. La palabra redentor es una de las palabras sumamente importantes en esta historia, dado que es la que en definitiva le da sentido a todo el curso y a todos los problemas, dificultades que tuvo Ruth y Noemí para llegar a los campos del Redentor. Vimos también y hablamos algo acerca de la ley del levirato, que consistía que cuando un hombre moría sin dejar descendencia, como el caso de Ruth, Malón no le dejó descendencia a Ruth. Cuando un hombre muere sin dejar descendencia, era el deber del pariente más cercano a la familia de redimir las tierras y además dejar descendencia al hombre que falleció. En este caso tenía que casarse con la viuda. Y es aquí donde ya llegamos al capítulo 3. La siguiente diapositiva. Al capítulo 3 de Ruth. Voy a pedirle a alguien que pueda leer Ruth, capítulo 3, versos del 1 al 5. ¿Quién tiene? No sé si está el micrófono por acá. Ahí, nuestra hermanita. Gracias, hermana Isabel. ¿Alguien quiera leer? Mi hermanita, acá. Va a leer Ruth del 3, capítulo 3, del 1 al 5, y otra persona va a leer Ruth del 8 al 12. 3 del 8 al 12. Ya. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente más con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te levantarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, y irás y después cubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que haya de hacer. Y ella respondiendo: haré todo lo que tú me mandes. Amén. ¿Algún otro hermano o hermana que se anime a leer Ruth del 3, capítulo 3, del 8 al 12? Amén.
Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Amén. Que el Señor bendiga a nuestras hermanas que apoyaron en la lectura. Bien, mis amados hermanos, llegamos al capítulo 3 y aquí encontramos de que Noemí instruye a Ruth de cómo debe actuar para poder solicitar la redención del pariente más cercano, que en este caso era Boaz. Y ella le indica a Ruth que vaya y se vista con sus mejores vestidos. ¿Para qué? Para solicitarle matrimonio a través de esta antigua ley del levirato. Acá, amada hermana, hermano, comienza como una especie de gestarse, una especie de historia de amor, una especie de historia romántica que a muchas de mis hermanas quizás les encanta. Es muy lindo esto, ¿ya? Es una historia romántica. Y aquí casualmente se da que es la mujer quien toma la iniciativa, ¿sí? Algo totalmente impensado para la época, ¿cierto? Es Ruth quien toma la iniciativa. En otras palabras, Noemí le está diciendo a Ruth: oye, anda y declara. No sé cuántos tienen alguna vez historia de amor así aquí. Pero esta historia, amados hermanos, es, en otras palabras, más que ir a declararse hacia Boaz, Noemí le está pidiendo a Ruth que vaya hacia Boaz para declararle su necesidad. ¿Su necesidad de qué? De ser redimida. Y es aquí donde llegamos al verso 9, donde ella va a la era donde aventan el trigo, ¿cierto? Y ya estaba terminando la cosecha, y ella va a este lugar con todos sus, bien vestida, con sus perfumes probablemente, y espera que Boaz se quede dormido y se acuesta a los pies de Boaz. Entonces llega, en el 8 dice que aconteció que medianoche como que se estremeció, como que se asustó Boaz y encuentra a una mujer durmiendo ahí a sus pies, a los pies. Y dice el verso 9 que Boaz pregunta y le dice: ¿quién eres? Y ella responde: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Pariente cercano en esta parte del pasaje significa Goel. En este caso sería: tú eres el pariente que me puede redimir. Por lo tanto, Ruth le está declarando, además de declararse como matrimonio, oye, le está pidiendo matrimonio, le está pidiendo la mano a Boaz. Pero más que eso, le está pidiendo que pueda ser quien redima su vida y a través de ella también la vida de Noemí. Y es aquí, amado hermano, es algo parecido a lo que nos ocurre cuando llegamos a los pies de Cristo. Así como Ruth, nosotros también llegamos un día a los pies de Jesús con todas nuestras necesidades, con todos nuestros pecados, con todos nuestros dolores, con todas nuestras enfermedades, con todo. Veníamos acabados, hermanos, así veníamos pobres espiritualmente, no teníamos nada. Pero llegamos a los pies de Cristo a solicitar misericordia con humildad.
¿Cuántos hemos llegado así a los pies de Cristo? Necesitados de recibir esa gracia, de ser redimidos por Él. No venimos como vino Ruth, quizás con nuestras mejores ropas, sino que veníamos pobres, desamparados, en nuestros harapos espirituales. No valíamos nada. Quizás nadie daba un peso por nosotros. Pero Cristo, en su misericordia, en su gran bondad, estiró su mano y nos redimió. Qué glorioso es el Evangelio de nuestro Señor. Santo es su nombre. Veníamos en nuestros harapos, ¿cierto?, con estas cargas de pecado a los pies del Señor. En la siguiente diapositiva vamos a ver un pasaje bíblico donde nos habla acerca de que Dios es nuestro pariente redentor. Isaías capítulo 54, versos del 5 al 8. Dice así: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, así es como llegamos, ¿cierto? Te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿No es así como el Señor nos ha traído ahora? Con su grande misericordia hemos pasado a ser parte del pueblo de Dios. Nosotros que estábamos lejos en nuestros delitos y pecados, ahora somos parte del pueblo de Dios y herederos de todas sus promesas. De todas las promesas del Señor, ahora son cumplidas en nosotros solamente por gracia y misericordia. ¿Cuántos de nosotros el Señor ha restaurado nuestros matrimonios? Ha restaurado nuestra salud y, lo más importante, ha restaurado nuestra alma. Antes íbamos por un camino lleno de oscuridad, pero solamente por la misericordia del Señor, hoy ha rodeado nuestras vidas y nos ha traído a este lugar. No porque seamos mejores que el resto, eso que nos quede claro, porque ninguno de nosotros valía más que quizás los que están afuera, pero Dios en su infinito amor nos recogió de allí, de un lugar que estábamos, y nos trajo a este lugar, solamente por su gracia y su gran misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Goel, tu Redentor. ¿Se da cuenta la importancia de la palabra redentor, redención en la Biblia? Porque es el Señor nuestro Redentor. Y aquí nosotros vemos a través de vos, que dijimos que era una especie de tipo de Cristo. No es que sea Cristo, sino que es una tipología, una sombra, como dice de lo que iba a venir en el futuro. Vos venía a representar en este libro de Ruth. Venimos a Cristo necesitados de ser redimidos de nuestros pecados. Y Cristo viene siendo ahora nuestro pariente redentor. El gran Goel que habla la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay un problema acá. En Ruth capítulo 3, versículo 12, habla de una dificultad que presenta Boaz a Ruth. Él le dice: ¿sabes qué? Yo quiero redimirte, pero hay un problema. Hay un pariente más cercano que yo. Dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo, que era que en definitiva podía redimir a Ruth. Y aquí pasamos al capítulo 4.
Había otro pariente que podía redimir a Ruth. Y vamos a ver qué es lo que pasó con este pariente. Vamos a leer Ruth, capítulo 4, del verso 1 al 8. Voy a pedirle a algún hermano o alguna hermana que se anime a leer en voz alta ese pasaje. Ruth, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Amén a nuestra hermana Alejandra, que Dios le bendiga. Ahí viene la hermanita con el micrófono. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que le compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y no quieras redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que le compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto le servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a nuestra hermana. Le damos gracias por su amor. Aló. ¿Me escuchan bien? Aló. Ahí va. 1, 2, 2. Ahí sí. Bien, amados hermanos, entonces ocurre que vos le dice ese mismo día, cuando conversa, que tienes intenciones de redimir a Ruth. Sin embargo, había un pariente más cercano que tenía ese privilegio de poder redimir. Entonces, él va y ese mismo día se levanta, le entrega una serie de cebadas a Ruth para que se la lleve a Noemí, unos 20 kilos de cebada aproximadamente, pero él inmediatamente va a tratar de dilucidar sobre el asunto y llama justamente, casual, va pasando el pariente que tenía más privilegios que él para poder redimir. Entonces él lo llama, hey fulano, hey tú, sí, ven acá, siéntate conmigo, quiero hacer una transacción. Entonces llama y toma 10 testigos y también lo sienta, que eran los ancianos del pueblo. Entonces ocurre que él va y le declara que Noemí está vendiendo sus tierras y que él era el que tenía la posibilidad de poder redimir antes que él. Entonces él le dice, en el verso, dice, Noemí ha vuelto del campo de Moab y vende una parte de las tierras que tuvo nuestro pariente, nuestro hermano Elimelech.
Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres tú. En presencia de todos los que están aquí, en presencia de estos testigos. Si quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Está buena el trato, porque es una tierra que va a pasar a ser para mí. Porque no hay heredero. Había una ley también dentro de la ley del Señor, que era la ley del jubileo. Lo que en definitiva uno compraba era como el derecho a sembrar, más que la tierra misma. ¿Ya? Porque durante el jubileo, todas las tierras que los parientes hubiesen vendido en caso de necesidad, pasaban nuevamente, después de 50 años, a ser parte nuevamente de su propiedad. Y en este caso, la suerte estaba echada. Una viuda que no tenía hijos, que habían fallecido, las tierras no iban a tener heredero. Por lo tanto, era un buen negocio, ¿cierto? Era un excelente negocio. Ahora vos omite que las tierras vienen con moabita incluida. Claro, omite la letra chica. Y él dice, yo voy a redimir entonces. Pero hay un problema, le dice vos. Hay un pequeño detalle, hay una pequeña letra chica. Le dice, ese mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Ay, ay, el negocio se le cayó al hombre. Se le cayó al hombre porque tenía que levantar un heredero que en definitiva no iba a ser hijo de él, a pesar de que obviamente biológicamente iba a ser hijo de él, pero en realidad, según la ley, iba a ser hijo de Malón, si se casaba con Ruth. Por lo tanto, él dice, ay, acá no me gustó. No me gustó el trato. Él empieza a pensar como un hombre de negocios, más allá de querer cumplir la ley de Dios. Ese es el tema. Él está pensando como un hombre de negocios, como un empresario. Dice, esto no me conviene, porque en definitiva voy a tener, mi heredad va a ser afectada, perjudicada. Eso le está diciendo. Y aquí, amados hermanos, también podemos ver lo siguiente. Este pariente cercano, si bien tiene la prioridad legal para poder redimir, él declina su derecho. Él dice, mejor no voy a redimir. ¿Por qué? Porque hay una mujer, más encima moabita. Ni siquiera fuera israelita, era moabita. Dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Fíjense que la Biblia habla de los personajes de Boaz, de Ruth, Noemí, incluso nombra a Orfa, pero esta persona ni siquiera la nombra. Le dice, hey fulano. Ni siquiera su nombre pasa a la historia del pueblo de Dios como alguien importante, no. Podía haberlo hecho, pero no pasó a la historia. Algunos piensan, amados hermanos, que este primer redentor representa la ley. La ley. La ley que ninguno de nosotros podía cumplir. Que es justa, sí, porque es la ley de Moisés. Pero es incapaz de salvar. Es incapaz de redimir. Es incapaz de poder hacer a alguien justo delante de la presencia de Dios. La ley, en definitiva, es el estándar alto que tiene el Señor, que todos debemos vivir, pero lamentablemente ninguno puede cumplir en su totalidad. Usted conoce los 10 mandamientos, ¿cierto? No mentirás, no robarás. Uno podría decir, ya, no, yo no robo, pero sí ha mentido.
Y el hecho de quebrantar uno de esos mandamientos nos hace culpables de todos. Por lo tanto, la ley no puede redimirnos. El Redentor más cercano, la ley, nos muestra el problema, pero no provee la solución. Así es la ley, amados hermanos. Y en Romanos 8:3 nos dice la palabra del Señor, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo, ahora nos redime y muere por nuestros propios pecados, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. La ley nos revela entonces nuestra necesidad. Pero cuando nos dice, acá eres moabita, no puedes. Pero Cristo, nuestro segundo Redentor, nuestro maravilloso Redentor, nos salva, nos bendice, nos redime y nos trae a la presencia de Dios. La ley sirve como nuestro ayo, como dice ahí, como nuestro tutor. La ley nos ha servido de ayo para llevarnos a Cristo. Esto está en Gálatas 3:24. Pero como vos es la figura de Cristo, Él asume ahora voluntariamente el costo completo de la redención de Ruth, así como Cristo asume por completo en su carne y en esa muerte que Él pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Para morir por nuestros pecados en una cruz, para sufrir el castigo que usted y yo debimos haber sufrido, amados. La ira de Dios. Bendito sea su nombre. Le damos gracias al Señor por ese gran Redentor que tenemos. Y aquí llegamos al acto de sacarse la sandalia, ¿cierto? Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, redime tú. Y se quitó el zapato. Aquí la ley da lugar a la gracia. Qué bendito. Y vos entonces dice a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos de que hoy he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso entender esto. Y es por eso que es tan importante, amados hermanos, que nosotros entendamos esto. Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es por gracia. Hemos sido llamados, sí, a buenas obras, pero primero está la fe en Cristo Jesús y luego vienen las obras. No están las obras antes que la fe. Primero está la fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos ha preparado el camino. Ahora que entramos al pueblo de Dios, a ser parte del reino de los cielos a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ahora para que podamos recién caminar a través de las obras. Pero no es por obras, para que ninguno de nosotros se gloríe. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? La siguiente diapositiva, hermana. Así como comentábamos, toda esta historia es un reflejo de cómo la ley fue cumplida en la persona de Cristo. Así como vos hoy cumple, como el pariente cercano con Ruth, ahora la gracia reina a través de nuestro perfecto Redentor, Cristo el Señor. Cristo, amados hermanos, no solamente tenía el derecho legal, sino que también tuvo amor, gracia y poder para cada uno de nosotros redimirnos de nuestros pecados. Oiga, si esto es maravilloso, hermano. Muchos de los teólogos dicen que Ruth es como el Evangelio según Ruth, porque nos muestra el camino hacia lo que viene más hacia futuro, a lo que va a mostrarnos el Evangelio.
Cristo toma nuestra vergüenza, nuestro nombre, nuestra necesidad, nuestros pecados. ¿Para qué? Para unirnos ahora como su esposa, la iglesia. Así como Ruth fue unida como esposa a vos. ¿No le parece maravilloso esto? ¿No le parece glorioso? Ahora somos parte de la iglesia, la esposa del Cordero, la iglesia redimida. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, santo es su nombre. La ley es nuestro pariente condenador. Así que cualquiera que quiera justificarse ante la ley va a recibir condenación. Los moralistas, los que piensan que a través de sus obras, uno le pregunta muchas veces a las personas en la calle, ¿usted cómo piensa que va a llegar al cielo? Y sabe que yo soy una persona bastante buena. Yo no le hago un mal a nadie, trato de vivir una vida correcta. Pero la Biblia declara que por eso nosotros no vamos a llegar al cielo, sino que es a través de la obra de Cristo, que tomó nuestros pecados y lo plasmó en la cruz. Jesús es nuestro pariente redentor, la ley no. La ley únicamente, como decíamos recién, nos declara el camino, la necesidad de ser redimidos. Oh, santo Dios. El relato de Ruth es justamente eso. Nos revela que Dios usa la ley para exponer nuestra necesidad, pero presentar luego el Redentor que cumple los propósitos en Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ya llegamos al capítulo 4, al final de esta hermosa historia de amor. Ruth capítulo 4. Y dice así: Boaz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer. Aquí está el plan de redención que Dios cumple a través de Boaz hacia Ruth. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, bendiga al Señor a las nueras, ¿cierto? Lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Qué dijimos que es lo que era aya? Su tutora. Su tutora, aya es tutor. Su tutora. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Nace Obed dentro del plan soberano de Dios para que Obed fuese el abuelo del gran rey David. Y qué hermoso, hermano, esto. Si puede pasar a la otra diapositiva, hermana. Porque esto es maravilloso. Acá vemos la unión de Ruth, una moabita, una cananea, una mujer cananea, con Boaz, que da a luz a Obed. Obed viene siendo el padre de Isaí. Y de ahí viene el gran rey David. Y del gran rey David, después de 28 generaciones, amados hermanos, viene el linaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El león de la tribu de Judá, nuestro Goel, nuestro Redentor. De ahí viene el linaje. Dios utiliza, imagínense aquí, hemos visto toda la historia de Ruth, todo el problema, el sacrificio, las muertes que hubieron. Pero Dios siempre detrás del escenario cumpliendo su propósito. Su propósito, y hace que Ruth ahora conozca a Boaz y tengan un hijo. Y de ese hijo provenga el Mesías, el Señor, el Redentor del mundo.
Muchas veces pensamos que nuestras dificultades están como a otro nivel, hermanos, pero Dios tiene un plan. Él se va a glorificar en su necesidad, en su problema, en su dolor. Y todo este plan, hermano, maravilloso que hemos visto, nos lleva a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso, hermanos. Fíjense que aquí la historia termina con una genealogía. No termina la historia como la boda, que uno dice, oh, qué hermosa la boda que hubo. No. La historia termina con una genealogía, hermanos. Porque Dios, más importante de lo que le ocurrió a Ruth, Boaz, lo que le interesa es darnos a conocer las pistas que nos llevan al Mesías Todopoderoso, a nuestro Redentor, a nuestro Goel. Por eso que termina con una genealogía. Y si la hermana me puede permitir a la siguiente diapositiva, por favor. Así termina. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz. Y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Y fíjense que de donde Ruth termina, comienza Mateo, su evangelio, también con otra genealogía. Uno muchas veces como que pasa por alto estas cosas. Uno va al tiro al otro capítulo. Uno no lee esto. Pero esto es sumamente importante, por eso está en la palabra de Dios. Y leemos en Mateo capítulo 1 lo siguiente. La genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar. Grábese ese nombre por ahí. ¿Por qué? Me dirá usted. Porque Tamar también era una mujer cananea. Judá engendró de Tamar a Fares y Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Jasón, a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, ¿le suena ese nombre? Otra mujer cananea, pero también era una ramera, que Dios también restauró. Tamar cananea, Rahab cananea. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth, otra cananea, a Obed, y Obed a Isaí. E Isaí engendró al rey David. Y luego saltamos al verso 16, y dice: Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amados hermanos, esta historia es maravillosa, porque en el mismo lugar donde Boaz se casa con una moabita, Ruth, una mujer cananea, en Belén, cientos de años más tarde, en la misma ciudad, qué santo este nombre del Señor, en la misma ciudad de Belén, iba a nacer el Salvador, Jesucristo, el Señor. Y amados hermanos, era necesario, porque uno se pregunta, ¿por qué estas mujeres cananeas están ahí, son nombradas? Era necesario que a través de las venas del Mesías corriera también sangre cananea, además de la sangre israelita, para que Dios cumpliese la promesa que le hizo a Abraham, que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¡Qué bendito es el Señor! Tenía que correr también la sangre de esas mujeres cananeas, amados.
en la sangre de Cristo que nos representa a nosotros, a usted y a mí, que estábamos fuera de todos los privilegios de Dios cuando estábamos en el mundo. Y ahora el Señor nos ha traído para que fuésemos parte del pueblo de Dios, solamente por su gracia y misericordia. Así como dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún cuando estamos lejos del pacto de las promesas de Dios, ahora el Señor, Cristo, murió por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amado amigo que quizás no conoce al Señor, Jesús quiere redimirte de tus pecados y de los míos. Quiere hacerte parte del pacto, así como fue con Noemí, para que estuviésemos ahora siendo parte del pueblo de Dios, no por nuestros muchos buenas obras, que no valen nada delante de la presencia de Dios, sino por la obra del Hijo de Dios, que murió en la cruz por ti y por mí. Es así como en el Antiguo Testamento el Señor, a través de este libro de Ruth y además de todo el Nuevo del Antiguo Testamento, nos da las pistas que nos llevan hacia nuestro gran Redentor, Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, querido hermano, amigo, amiga que me escucha, hoy puede ser redimido usted también. Y el Señor Jesucristo puede redimirte, así como a mí, de todos nuestros muchos pecados y aún de esas áreas que todavía en nuestras vidas necesitan ser redimidos. Alguna área que quizás nosotros nos hemos entregado a los pies del Señor. Hay ciertas áreas de nuestro carácter que todavía necesitan ser moldeados por nuestro Redentor. Nuestra vida es como una casa, pero nosotros tenemos que entregarle todas las llaves de nuestro hogar. No debe haber un cuarto para nosotros. Todo debe estar redimido por los méritos y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. El siguiente versículo, que es el versículo del texto bíblico de hoy, en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, Goel, que es en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga. No sé si hay alguna duda, alguna observación, algo que quieran comentar. Vamos a orar. Entonces. Ay, nuestra hermana. Amén. Que se bendiga nuestra hermana Isabel. Hermanos, a veces nosotros pensamos que nuestras vidas es perfecta y somos buenos a la luz del mundo, a los ojos del mundo. Pero cuando el Señor nos llama, nos hace ver nuestra realidad. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, fui a una escuela dominical y mi cuñado estaba hablando él era el maestro en ese momento, estaba hablando del camino ancho y el camino angosto. Entonces él decía lo que hacían las personas del camino ancho y lo que pasaba en el camino angosto. Y yo en mi interior decía, si yo no soy tan mala como para andar por el camino ancho. Y tampoco en ese momento me consideraba tan bonita como para andar en el camino angosto. Por lo que el Señor había hecho conmigo, el Señor había hecho con la humanidad. Y yo escuché una voz así claramente que me decía, a ti te digo Chabela. Mi cuñado me decía a mí Chabela. Y yo decía, ¿por qué me habla a mí? ¿Por qué me tiene que estar hablando directamente a mí? Y bueno, yo en ese momento entregué mi vida al Señor, todo el asunto. Cuando terminó la escuela dominical y salimos de la iglesia, yo le pregunté a él, le dije yo, ¿por qué me hablaste a mí? ¿Por qué me dijiste mi nombre? Y él me dijo, yo nunca te nombré. Yo nunca te nombré. Porque si él me hubiera dicho Isabel,
yo no hubiera sabido de que el Señor había estado hablando conmigo, porque mi cuñado a mí me decía Chabela, era el único que me decía Chabela. Entonces, yo entendí que el Señor me había hablado de la forma que él, mi cuñado, me hablaba. Porque si no, yo no hubiera entendido que el Señor era el que me estaba hablando. Entonces, a veces nosotros pensamos de que son ideas nuestras que pasan por nuestra mente que el Señor nos habla, y no. El Señor te habla directamente a ti cuando tú tienes un corazón dispuesto a la palabra de Dios. Y es el tiempo tuyo. No es el tiempo de otro, es el tiempo tuyo. Por algo Dios te llevó a esa iglesia, te llevó a esa escuela dominical, te llevó a ese lugar, porque uno en cualquier lugar el Señor te llama. Dios es el que te busca a ti, tú no buscas a Dios. Y Dios te da esa promesa personal para ti que te dice, yo te amo así como tú eres, pero quiero entregarte a mi Hijo Jesucristo, a ti, para que lo reciba en tu corazón. En estos momentos. Y yo le alabo y le glorifico al Señor por ese momento. Que el Señor lo bendiga, hermano. Amén, amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Isabel. Gracias por compartir este hermoso testimonio. Amén. Hermano, yo alabo y bendigo al nombre del Señor por su palabra. Y mientras escuchaba al hermano, recordaba el momento en que Cristo me salvó. Yo estaba en una fiesta y en esa fiesta yo veo que mi mejor amiga se cura. Estaba muy tomada, muy ebria, y escucho en ese lugar, y eso refleja el amor y la misericordia de Cristo, que no hace acepción de persona, y en ese lugar escucho la voz de mi Señor, siendo yo una mujer de mundo, carnal, y escucho la voz de Dios y me dice, tú vas a terminar como ella. Yo llamo a mi padre a las 4 de la mañana llorando en esa casa, y mi papá corre a buscarme. Y cuando él corre a buscarme, yo le cuento lo que me pasó, que había escuchado la voz de Dios. Y mi padre me dice, mira hija, nos vamos a cambiar de iglesia, vamos a buscar una iglesia para que Cristo haga, porque tus hermanos ya no están en la casa del Señor, son mundanos y no quiero perderte a ti. Y ese momento fue la decisión más importante de un padre. Qué maravilloso. Nos cambiamos de iglesia a la iglesia evangélica pentecostal. Y yo estando en ese lugar, hermano, todo me era raro. Nada, no me sentía ni atraída por la iglesia, nada, porque no me gustaba siendo una mujer de mundo, pero estando yo ahí me invitan a sentarme en el grupo de señoritas y yo me siento, alabamos al Señor, y en eso que estamos cantando, alabando, vuelvo a escuchar la voz de Dios, siendo mujer carnal, una mujer, y escucho una voz que me dice, alábame, y yo en esa noche, yo levanto mis manos, y yo por primera vez siento un gran gozo, el gran amor de Cristo. Y pasó el tiempo, mis amados hermanos, pasó el tiempo y Cristo me salvó, me bautizó, siendo yo pecadora del mundo, menospreciada, sufrí bullying, me sentía tan menoscabada por el mundo, pero Jesucristo me amó a mí y lo amó a usted. Yo encuentro que no hay amor más grande. ¿Quién se iba a fijar en mí? ¿Quién se iba a fijar en usted? Pero quiero decirle, hermano, muchas veces al alma que viene, a veces nosotros venimos siendo muy legalistas, muy moralistas. No vengas así. Hay una experiencia que tengo, que llega un joven tatuado, completamente tatuado, y el hermano le dice, no, así no se viene, tápate. Pero esa alma, yo me acerco y le digo, no se preocupe, son detalles, esa alma nunca volvió. Nosotros nunca debemos de olvidarnos de que Cristo nos salvó, que nosotros veníamos del mundo, que no valíamos nada, vivíamos en delito y en pecado, no somos mejores que el mundo. La gente necesita de Cristo. Yo, hermana, comparto con mucha gente de afuera y con un abrazo le digo, Dios te bendiga, estoy orando y estamos ahí predicando a Cristo. Me gozo. Porque el que me ha amado como nunca nadie, ni mi esposo, ni mis hijos, ni mi familia, me ha amado como Cristo me amó. Llevo 23 años en el camino y solo Jesús me ha guardado y me ha librado del mal. Amén. Que el Señor les bendiga. Qué hermosos testimonios para la gloria de Dios. Hermana. Aló, no se escucha. La pregunta es, en este tiempo, ¿estamos preparados para recibir a la moabita
para recibir a la ramera, para recibir a aquel que le han ensuciado su mente, para no saber quién es, si es hombre o es mujer. ¿Estamos preparados? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. El Espíritu Santo de Dios es el que está obrando a través de su palabra, a través de estos testimonios, haciéndonos este tipo de preguntas que nosotros, cada uno de nosotros, deberíamos reflexionar en nuestro corazón, ver cómo estamos delante de la presencia de Dios. Nosotros éramos Ruth, cada uno de nosotros éramos Ruth. No éramos parte del pueblo. Y es importante que nos recordemos de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor? Para que podamos ser misericordiosos también con los demás. Amén. Levantar a los caídos, porque muchas veces los miramos así, les decimos a veces vamos a orar por ti, pero en la casa ni a veces nos acordamos. Eso, que hay que orar por los que están caídos, por los que se han ido por circunstancias que uno no sabe. Muchas veces en la misma iglesia uno hiere a los hermanos. Yo lo digo por experiencia, pero gracias al Señor que Él me tiene aquí. Amén. Porque yo he sido herida aquí en esta iglesia, pero el Señor me ha levantado. Amén, amén. Qué importante es cuidar nuestras palabras, ¿cierto? Podemos ser de bendición, pero también podemos ser de una caída para nuestros hermanos. Qué hermoso, hermanos, compartir estos momentos, porque sin lugar a dudas el Señor va obrando en nuestro corazón de distintas maneras. Y qué importante es que podamos tomar la palabra del Señor y aplicarla en nuestras vidas. No sé si alguien más quiere decir algunas palabras. Amén. Vamos a orar entonces. Amantísimo Dios, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el plan de redención que usted, Señor, desde antes de los tiempos, Señor, ya lo tenía previsto, Señor, para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Que hoy estamos aquí, no por nuestras obras, no porque seamos mejores que el resto, no porque valíamos más que los que están afuera, no. Señor, solamente estamos aquí por gracia y misericordia de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos que usted bendiga a cada alma, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, en esta hora, que usted les dé de su bendición y que usted cada día bendiga a sus familias también. Y algún día también pueda traer a todos aquellos que están afuera, Señor, familiares, amigos, para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos por todo esto y bendecimos, Señor, tu glorioso y santo nombre y a tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Amén. Voy a pedirle a nuestro hermano Isaac que nos pueda pasar la ofrenda. También le dije lo mismo. Gloria a Dios. La doble unción. Padre bendito, Señor, en esta tarde o mañana le agradecemos, Padre bueno, esta clase, sus enseñanzas, Señor, que usted aclara, Señor, nuestro pensamiento, nuestra alma, nos permite entender, Señor, lo que usted tiene para nosotros. Le agradezco, Dios mío, por todas sus bendiciones, Señor, por todo su amor, y le pido que reciba esta ofrenda que se tomará esta mañana, Señor, que es para su obra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Gracias, mi hermano.